animadora de efectos de personajes en Walt Disney Animation. Y he estado como trabajando en diferentes estudios, en diferentes proyectos, películas como Moana 2, Into the Spider-Verse, Hotel Transilvania y The Sea Beast. Llegué aquí después de haber estado como en otras empresas, en otros proyectos. Mi carrera comenzó en Medellín, donde estudié comunicación audiovisual en la Universidad de Medellín, y siempre me gustó mucho como esa parte de crear mundos, producir y todo. Trabajé un par de meses en Colombia haciendo un montón de proyectos freelance, como todo tipo, como lo que me saliera lo aceptaba, y estaba en esos momentos trabajando como en mi portafolio, donde pues como uniendo todos los trabajos que estaba haciendo, trabajando en mi portafolio y empezando a buscar oportunidades laborales fuera de Colombia, porque sabía como desde muy chiquita que quería trabajar en el cine. Entonces ahí me contactaron de MPC Montreal, donde vine a trabajar en el 2019, trabajé un par de meses ahí. Estuve en un proyecto llamado Call of the Wild, de ahí me surgió otra oportunidad laboral en Vancouver, entonces donde me mudé. Ya llevo 5 años en esta ciudad y he estado como trabajando en diferentes estudios, en diferentes proyectos que van desde televisión infantil a visual effects, y ya en animación, feature animation. En un principio pensaba que animación era solamente modelado, animación e iluminación. No sabía que habían un montón de como ramas más de especialización, así como igualmente cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual, que uno piensa como, bueno, solamente están los actores, directores y camarógrafos. No, hay un montón de detalles, que están los guionistas, productores, storyboards, hay demasiados roles. Entonces ahí es donde encontré un rol más técnico gracias como a esta dirección que me dio mi profesor. Lo que me entregan es un shot, o sea, ponerle 30 frames, 1, 3, 5 segundos de la película. Me encargan todos los personajes en ella y me dicen como, bueno, vas a hacerle, te vas a encargar del pelo y la ropa de esos personajes. Entonces mi supervisor me da una leve descripción de qué es lo que se está esperando de este shot, donde no sé, sea que los personajes están todos en una canoa y hay mucho viento y queremos que el viento vaya hacia la izquierda. Entonces, bueno, me pongo a trabajar y voy presentando como progreso poco a poco y voy recibiendo feedback hasta llegar como al look final, que es lo que ya iluminación vería, y ya iluminación hace su magia, agrega las cámaras y es muy cerca a lo que va a ser el frame final. Mi departamento está después de animación, y es trabajamos ahí pues en paralelo con efectos, pues con effects, agua, truenos, smoke, todo eso. Ya luego va iluminación, estéreo cuando son películas que van en 3D cuando te ponen las gafas. Pero sí es uno de los departamentos al final de una producción animada. Nosotros también, pues en este departamento también nos encargamos, por ejemplo, depende mucho de estudio a estudio, pero por ejemplo nos encargamos de hacer el grooming, que es como literalmente modelar el cabello de los personajes, en algunas ocasiones hacer literalmente el vestido, así como si fueras un modista, pero en 3D. Los proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar han sido uno más diferente del otro, porque, o sea, si te pones a ver estéticamente, Into the Spider-Verse es completamente distinto a lo que era Hotel Transilvania o a lo que es Moana. Son estilos diferentes de animación, estilos diferentes. Entonces todos han sido un reto que implica como conocer personajes nuevos, herramientas nuevas. Entonces como todos al final siempre tienen como diferentes retos, y todos han sido como siempre un logro al lograrlos y ver la pantalla, el resultado final es como, wow, todo este equipo hicimos esto. Entonces no sé si encuentro si tenga como solamente un proyecto que ha sido como, no, el más difícil. No, la verdad es que todos tienen su nivel de complejidad. Por algo, ya he tenido la oportunidad de trabajar en 2 proyectos nominados al Oscar, y por ejemplo me entero que este fin de semana que Moana 2 ha sido nominada a un Golden Globe. Entonces es muy
genial decir que he trabajado en proyectos de calidad que han sido nominados o han sido ganadores de premios. Definitivamente, o sea, yo soy súper orgullosa de ser colombiana, entonces siempre trato de mantener mi identidad en un país donde es muy diverso, entonces siempre es como, sé que soy representante de Colombia en el exterior, así no sea conocida en Colombia, pero al menos en mi grupo social, en mi grupo laboral, soy como la representante, entonces siempre trato de, como con mis acciones, con mi ética laboral, dejar eso claro, y siempre, por ejemplo, siempre trato de como de traer ese, o sea, hay veces como el, no sé cómo decirlo, pero un poco la fiesta, o sea, por ejemplo, en la oficina literalmente soy como al final la que se encarga como, hey, hagamos algo, celebremos Navidad, venga, yo les muestro que es el día de las velitas, les hice natilla, venga, probemos un postre colombiano, tratando como de dejar en alto, como también mostrar, no sé, tuve la oportunidad de ir a Colombia y a todos les traje dulces de café, cosas así, como siempre mostrando un poco de mi cultura estando fuera.